Esta canción habla del Salmo 51 y estas son algunas palabras. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu y vuelve el gozo de tu salvación. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin and my mother conceived me. Behold, you delight in the truth and the inward me, and you teach me wisdom in the secret heart. Our sins not far, but right in front of me. Against you and you alone, God, I am guilty. Wash me thoroughly, cleanse me from iniquity, and teach me wisdom in the secret heart. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me, O God. Cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit. Restore in me the joy of your salvation, and teach me wisdom in the secret heart. Send me the chief of sinners to proclaim, come be forgiven, the sin of the Lamb of God was slain. Open my lips and my mouth will declare your endless praise, and teach me wisdom in the secret heart. Oh, create in me a clean heart, oh God. Renew a right spirit within me, oh God. Cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit. Restore in me the joy of your salvation, and teach me wisdom in the secret heart. Wisdom in the secret heart. Lord is gracious and slow to anger, rich in love He is, good to all. The Lord is gracious and slow to anger, rich in love He is, good to all. Lord is gracious and slow to anger, rich in love He is, good to all. The Lord is gracious, slow to anger, rich in love He is, good to all, good to all.
al dador alegre. Familia de la Iglesia Cristo viene hoy, amados hermanos. ¿Cuántos estamos listos para honrar a Dios con lo que Él nos ha dado? Gloria al Señor. Recuerda, hermano, hoy venimos a dar semilla en la cual dará fruto para nuestra vida y para otros. Créame, hermano, cada vez que se levanta la ofrenda, tenemos el gran honor, el gran privilegio de honrar a Dios con nuestros bienes, ¿sí? Y recuerde, no damos de lo que nos sobra. Nosotros tenemos un principio bíblico que dice: de lo recibido de tu mano te damos. Amén, hermanos. Y por ello esto se convierte en un acto de fe y de gratitud. Cierren sus ojos, por favor, mientras que pasan mis hermanos. Los felicito de antemano por darse la oportunidad que Dios los motivó a venir a la casa, a su casa. Es lo más glorioso que el hombre humano pueda recibir, es que Dios le concede el honor de venir delante de él. Quiero iniciar un tema que, claro, al inicio pues es un poco difícil. Es uno de los temas que la iglesia debiera de conocer y tener bien agarradito ahí, para que cuando las cosas acontezcan no nos agarre desaprevenidos. El tema aparecerá en la pantalla: ¿qué hora es? What time is it? Estoy simbolizando o dando a entender que se trata de qué tiempo es en el reloj de Dios. De manera que es importantísimo, con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Era, creo, más necesario que todas las iglesias creyentes estuvieran predicando de lo que está sucediendo en este tiempo, tanto en la tierra como, sobre todas las cosas, en Israel. Sabemos que Dios tiene a Israel como el centro de todo lo que Dios ha trabajado en la humanidad. Aún en la Biblia lo menciona, que lo puso como en el centro de la tierra. Y de entre ese pueblo, en ese pueblo escogió a un hombre llamado Abraham, del cual desciende el pueblo de Israel, y con el cual Dios hizo pactos, juramentos, para que pudiese, por medio del descendiente de Abraham, que es Jesucristo, no solamente los judíos sino también los gentiles tuvieran oportunidad de volver al arrepentimiento y ser parte del reino eterno de nuestro Dios. De manera que, teniendo ese conocimiento, el pueblo cristiano debemos de investigar diligentemente en qué tiempo nos encontramos. Sí, que no nos vaya a agarrar desaprevenidos como le agarró al pueblo de Israel en muchas ocasiones, una de las principales en el día que Jesucristo vino a la tierra. Y en el libro de Amós, o Amós, no sé cómo lo pronuncian algunos, no tiene acento, pero usualmente yo lo pronuncio Amós, pero sin acento, ¿verdad? Amós. Dice así, capítulo 3, versículo 7, aparecerán las pantallas y les voy a invitar que le demos lectura a todos unánimes. ¿Qué le parece? Y diga conmigo: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Wow. Eso es nuestro Dios. Estas palabras del profeta, creo, para mí son de las más selectas en la Biblia, o algunas de las más selectas. El que Dios, el creador del universo, diga en la tierra, hablando de la tierra y hablando de su pueblo, de los redimidos, dice: Dios no va a hacer nada sin antes revelárselos a sus siervos. Es algo extraordinario que Dios diga una cosa de esa magnitud. Muy seguido nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios nos habla de los tiempos en los cuales el Creador se haría presente entre la humanidad. Sabemos que Dios está en la tierra y está en todo lugar, está con todo creyente, pero en forma literal, la Biblia nos habla con bastantes detalles cuando Él se haría presente en la tierra. Y la Biblia lo menciona en cuántas ocasiones haría Dios esto, de manera que todo estudiante promedio de la Biblia sabe o debe de saber más o menos estos tiempos. En el libro de Oseas, la Biblia nos enseña un versículo que siempre citamos a los predicadores, donde nos dice en capítulo 4, verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, está hablando del conocimiento bíblico. El pueblo termina estando desaprevenido cuando se presenta a Dios para bendecir a su pueblo o redimir a su pueblo. También, si usted es un poco
detiene un poco a ver las escrituras y a ver los moveres del Espíritu de Dios en la tierra, se va a encontrar que son por etapas. Hay momentos donde hay unas manifestaciones sobrenaturales en la tierra que la Biblia describe, pero hay otros momentos donde hay un silencio que tal parece que no existe ni el Creador, ¿sí? Y lo encontramos aún en las escrituras. El pueblo de Israel poco a poco fue aprendiendo estas cosas, y conforme aprendía mejor, más bien le iban. Jesús establece a sus creyentes, a sus seguidores, a sus discípulos, que fuésemos la sal y la luz del mundo. Lo dice allá el libro de Mateo capítulo 5 del 13 al 14, donde Dios nos dice: vosotros sois la sal o la luz del mundo. De manera que nos establece para que fuéramos guías de la creación, guías de la sociedad. Sin embargo, hemos quedado muy cortos, hemos fracasado. Lo hizo Israel en una forma muy drástica y la iglesia no ha sido la diferencia. Hemos sido en parte luz y hemos sido en parte sal a una sociedad, pero la sociedad se nos está descomponiendo en las manos, se nos está corrompiendo. El propósito de la sal era eso, de no permitir que los elementos se descompongan. El mismo Cristo dice: si la sal se hace insípida o si pierde su fuerza, no sirve para nada, sino para ser echada en un muladar y ser atropellada por los animales, por las bestias. De manera que la iglesia ha perdido en mucha parte este sabor o esta fortaleza. También el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo, hablando al joven pastor Timoteo en el capítulo 3 versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Voltea a su hermano, si está alguien cerca, y dígale: Dios dice que en los tiempos finales serán peligrosos. Encontramos nosotros en la Biblia manifestaciones de juicio, y la historia misma nos enseña de algunas de ellas. Y podríamos estar aquí a hablar de muchísimas, pero solamente por mencionar algunas, tenemos el tiempo de Noé, del diluvio. No solamente lo registra la Biblia, aún los científicos hablan de este acontecimiento que sucedió en la tierra. Por medio de los estudios de ellos encuentran que este diluvio cubrió toda la tierra, como la Biblia lo describe. Y no tenemos que basarnos en lo que los científicos nos digan, pues tenemos la palabra divina de nuestro Dios, la cual es irrevocable, la cual lo que dice es y punto, le guste a la gente o no le guste. Amén. De manera que tenemos el caso del diluvio, tenemos otro de los acontecimientos ya más locales, que fue el caso de las dos ciudades Sodoma y Gomorra. Y también tenemos un historial de la situación que se dio en Egipto en los tiempos de los faraones, y así podíamos hablar de muchos otros. Pero son manifestaciones de juicio de Dios a la humanidad o sobre la humanidad. Y Jesús, el Señor, nos exhorta a los creyentes de que estemos atentos a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque si no lo hacemos, podemos tener la misma dificultad que tuvo el pueblo de Israel, que es un ejemplo a que nosotros veamos. La Biblia dice que son como sombra para nosotros, lo que ellos hicieron para tomar de las cosas buenas y practicarlas, pero las cosas malas hacerlas a un lado. Amén. El apóstol Pablo nos dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vea usted cómo Jesús exhorta a un grupo de personas por no conocer el tiempo en que estamos viviendo. Los exhorta de una forma muy directa. En el libro de Mateo capítulo 16 versículo 1, Dios habla hoy, va a encontrar estas palabras: los fariseos y los saduceos. Recordemos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los predicadores, por decir un título, los que conocían las Sagradas Escrituras. Eran aquellos que estaban delante del pueblo de Israel como atalayas. Pero luego tenemos los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes. De manera que estamos hablando de los los saduceos no eran eran los sacerdotes. Luego tenemos el otro grupito que eran los escribas. Pero estos dos grupos, si lo usamos a nuestro término y forma de interpretar las escrituras, debiéramos de ponerles como los teólogos o los atalayas de ese tiempo, los que debían de conocer las escrituras. Jesús les dice: los fariseos y los saduceos fueron a Jesús para tenderle una trampa.
La Biblia como no encubre, no esconde absolutamente nada, lo dice todo. Dios no tiene de qué esconderse, amén. Dice, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa. Si usted lee los escritos del apóstol Pablo, va a comprender que cuando habla Pablo de su pueblo, de los israelitas o del pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel constantemente andaba buscando señales. Los judíos buscan señales, y los griegos o los gentiles buscan sabiduría. La iglesia, el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos mucha del pueblo creyente se amontonará ante muchos maestros, teniendo comezón de oír de algo nuevo. La iglesia siempre quiere ver algo nuevo, y los judíos quieren ver señales. Así lo describe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y le dicen a Jesús, tendiéndole una trampa, le pidieron que le hiciera alguna señal milagrosa. Verso 2. Pero Jesús les contestó. Ponga atención, esto le dije a mi hijo Ismael. Yo lo he estado notando desde hace tiempo, y estoy poniéndolo en práctica, a ver qué tanta realidad en este asunto existe en lo que Jesús está mencionando con respecto del ambiente, ¿sí? Dice, Jesús les contestó: por la tarde dicen ustedes, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. ¿Okay? Es cosa que podemos chequear, podemos investigar. Cuando en las tardes, antes del sol meterse y empieza a verse rojizo, entonces dice Jesús, hoy va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Luego el verso 3. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Y agrega la palabra nublado. Yo no sé, ponga atención en ese asunto y se va a dar cuenta de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, que estos fariseos, saduceos la tenían bien agarradita con respecto de lo que estaba aconteciendo en el ambiente. Ahorita, para aquellos que tienen conocimiento un poco más atrás de la historia, cuando yo estaba joven, escuchaba a los hombres hablar del tiempo, de lo que iba a acontecer el día de mañana, casi nunca le pegaban. Yo no sé si se acuerda usted de eso. Decían, va a llover mañana, hombre, estaba un día soleado, no caía una gota de agua. Pero ahorita hemos llegado a un tiempo que esta gente casi le pega al clavo en todas. Están bien cercanos, es difícil que le hierren. De manera que han adquirido un conocimiento muy amplio, quizás su maquinaria, quizás el continuo practicar estas cosas, no sé, pero sí el conocimiento está muy alto respecto a ese asunto. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes, aquí ven lo que Jesucristo les va a decir, pues si ustedes saben interpretar bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Y luego les dice algo muy interesante. Esta gente, ¿cómo dice allí? Dígalo más fuerte. E infiel. ¿Qué forma de hablarles Jesús, verdad? Usted le dice algo a una gente así y va, si no lo acribillan, bueno. Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Escuche. ¿Sabían los fariseos y los saduceos en el tiempo que estaban? Sí lo sabían. Eran gente muy estudiosa. Ya Daniel les había informado que Dios había establecido 70 semanas. Y no necesita ser muy estudioso, ni necesita ser un teólogo. Si usted va y se estudia las 70 semanas, claro que mirando de aquí hacia atrás es muy fácil interpretarlo. Pero esta gente era muy capaz. Esta gente sabía, conforme las 70 semanas de Daniel, cuándo debía de morir el Mesías. Sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque está muy detallada. Inicia con una salida de una orden del rey de Persa y empieza paso a paso. Primeramente habla de 7 semanas, luego de 62 semanas y termina dejando una semana para el final, de la cual estamos hablando, de la cual estaremos hablando en estos días. En Mateos capítulo 24, 25, 21,
antes de que siga con esta escritura, quiero que lo vea. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de los últimos días. Ahora, Jesús les está diciendo: esta gente malvada e infiel conocen muy bien discernir los tiempos del cielo, pero no el tiempo en que están viviendo, exhortando de una forma muy severa al pueblo creyente. Y si no tenemos cuidado, la mayoría de la iglesia creyente va a cometer el mismo error. Va a cometer el mismo error porque hay muy poco interés en estos tiempos de saber en qué momento nos encontramos. A pesar de lo que está sucediendo en Israel en este momento, a pesar de lo que está sucediendo en la tierra, sin hablar de ninguna persona específica, pero nuestros líderes mundiales, nuestros líderes de las naciones, no tienen ningún interés, o al menos no parece tenerlo, de que la gente viva normalmente. Hay una búsqueda insaciable de tomar control y estar en autoridad. Y estoy hablando de todos aquellos que están en eminencia. Es un espíritu que va impulsando al ser humano a tomar señorío, a querer ser las personas que controlan en los sistemas. Pero eso está hablado por la palabra de nuestro Dios. Aquí nos está diciendo el Señor, ponga atención. El pueblo de Israel, fariseos, saduceos y todos los demás, tenían conocimiento de las 70 semanas de Daniel, pero tenían una palabra que voy a mencionarles, que la he predicado aquí mucho tiempo. Hay algo que no había ninguna razón. Bueno, hasta los niños en las sinagogas debieran de conocer esto. Uno de los profetas más estudiados entre el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús era el profeta Isaías. Isaías constantemente habla de algo específico que se revelaría en la persona del Mesías, el enviado de Dios. Y era tan de seguro predicado y enseñado entre el pueblo de Israel que lo tenían bien agarradito. Recuerde cuando Jesús sana a un hombre que estaba ciego desde nación, y los discípulos le preguntaron: maestro, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? Y luego Jesús les dice: ni este hombre ni sus padres, o porque ellos le preguntaron, ¿fueron sus padres o fue él? Jesús les dice: ni ellos ni sus padres, no que nunca habían pecado, sí habían pecado, pero no con razón de este asunto. Jesús está diciendo: sino esto es para que se manifieste el poder o la gloria de Dios. El principal objetivo es que se manifieste la gloria de Dios. ¿Por qué estos hombres debían de saber que él era el Mesías? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanto darle para un lado y para otro? El profeta Isaías declaró estas palabras, y a través de la escritura las encontramos, que solamente en la creación, en todo el tiempo del pueblo de Dios, habría una persona con la autoridad, escúcheme, con la autoridad de abrir los ojos de los ciegos. Hubo profetas de gran autoridad, hombres con gran respaldo divino. Podíamos empezar con Abraham, o Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, de Moisés. O podemos hablar de David, de Salomón, de Elías, de hombres grandes, poderosos en palabra. Algunos de ellos manifestaron poder o milagros sobrenaturales, pero entre todos ellos nunca se encontró uno que hubiera abierto los ojos a los ciegos. ¿Por qué? Resucitaron muertos, sanaron leprosos, tuvieron ríos, abrieron la mar, hicieron descender fuego del cielo. Cosas mucho más, al parecer, mucho más sobrenatural. Pero solamente una cosa no podía hacer ninguno de los enviados de Dios hasta que no viniera el Mesías, y era abrir los ojos de los ciegos, porque era un paralelo con la salvación. Estos hombres conocían esto perfectamente. Cuando Jesús le abre los ojos a ese ciego, vienen estos hombres fariseos, saduceos, a ponerle presión al hombre que había sido sanado, que por 38 años había estado así en esa condición.
Y le dieron tanto y lo persiguieron tanto que al último les dice: bueno, ¿se quieren hacer ustedes discípulos de él? Y luego le contestan: tú, nacido en todo pecado, desde tu momento de nacer naciste en pecado, ¿nos quieres enseñar a nosotros? Les dice el hombre: pues una cosa sí sé, que yo estaba ciego. Se fue al clavo, ¿verdad? No le voy a dar mucha vuelta a la teología aquí. Una cosa sí sé, que yo estaba ciego y que él me abrió los ojos. Amén. Y luego les dice: si es pecador, yo no lo sé, pero también he escuchado que no ha habido desde el principio uno que abriese los ojos a los ciegos. Les estaba citando Isaías. Si este no fuera enviado de Dios, ninguna autoridad tendría sobre esto. Les está diciendo: ustedes no leen las escrituras, cabezones. No les digo cabezones, les digo más feo, pero eso no se vale. Sí. De manera que estos hombres vienen a tenderle una trampa al Señor Jesucristo para a ver si lo hacían caer. Y Jesucristo le está diciendo: ustedes quieren señal. La única señal que tendrán es la del profeta Jonás. Ya ustedes conocen la historia. ¿Por qué Jesús les dice generación malvada o malos o malignos, dice en otra traducción, e infiel? Que saben todo el ambiente, todo lo que está aconteciendo. Ahorita nosotros, la sociedad, con esto de la tecnología, cualquier cosa que tenga una pregunta, nomás se va a YouTube y encuentra respuestas, algunas buenas, otras malas, pero encuentra respuestas. Quiere cocinarse unos muy buenos taquitos allí con carnita y todo, vayas a YouTube, ahí le dicen exactamente cómo hacerlo. Cualquier cosa. Pero de los tiempos del Señor, ¿cuándo es que retorna? La iglesia se encuentra, nomás sabe que está a punto de regresar, pero es una forma muy general. El pueblo de Israel en los tiempos de Jesús debieran de haber conocido exactamente cuando el Mesías era presente. Déjenme decirle, ellos conocían hacía 33 años que había llegado una comitiva del oriente, de Babilonia, de hombres sabios judíos que habían quedado allá. Después del retorno de Nehemías y de Esdras al pueblo de Israel, se quedaron muchos allá que les agradó la tierra y se habían acomodado allí, pero siguen estudiando las escrituras, y principalmente la escritura de Daniel, me imagino. Y vienen al pueblo de Israel, llegan con el rey de Herodes y le dice, y le hacen la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto allá en el oriente y hemos venido para adorarle. Y dice que todo Israel se conmovió, se turbó. Hacía 33 años. ¿Sabe qué? ¿Quién se acuerda de hace 33 años? Sí, los que ya pasamos de ahí, claro. Hace 33 años, en los años 90, yo me acuerdo cuando en primera vez sale el internet. En 94 me compré la primera computadora, y cada vez que se me descomponía algo, cada vez que no podía encontrar una página, desconectaba la computadora y ahí voy al Radio Shack. ¿Se acuerdan del Radio Shack? Y el muchacho allí, iba yo casi unas 3-4 veces a la semana, nomás porque se me escondió una página. Y luego de si quería meter al internet, tenía que estar oyendo no sé cómo le hacía. No le hacía tan feo, le hacía más bonito. Hace 33 años. ¿Se acuerdan del Y2K? Donde supuestamente se iba a acabar el mundo. Y les decía yo a la gente, porque a unos pastores con los cuales estábamos afiliados, eran los 17, de los cuales yo me tocó, ¿verdad? Se me concedió el honor de ser el vicepresidente en esa reunión, en ese grupo de pastores en Houston. Y me dicen, los 16 pastores me dicen: ya organizó su iglesia, ya la puso al tanto, ya se previnieron, ya les dijo que almacenaran agua y comida. Y les digo: ¿agua y comida? Sí, es que se va a caer todo el sistema. Las computadoras van a hacer que se pare todo el sistema, y ya no va a haber agua ni tampoco va a haber comida. Y les digo: miren, no se desesperen ni tampoco entren en pánico. Déjenme darles una palabra de aliento.
Sí, pastor, que yo vivo en Highlands. ¿Cuántos son de Highlands acá? Ok, todos los que son de Highlands, Dios me los bendiga. Dice, yo vivo en Highlands. Y allí en Highlands hay una reserva de agua. Es una laguna gigantesca. Si las computadoras se caen y no tienen agua, pueden venir conmigo. Ahí los llevo a la laguna. Ahí no nomás pueden beber agua, pueden bañarse en la laguna. Dice, pastor, pero es que el agua y comida, allí hay un montón de vacas. Dice, pero ¿cómo? Ni modo. Si se pone una vaca por delante y nos andamos muriendo de hambre, pues ahí lo sentimos mucho por el dueño de las vacas, pero nos la vamos a cocinar. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay un pánico. De manera que es muy fácil acordarse de lo que aconteció hace 30 o 33 años. Estos hombres decían, no tenían idea. Jesucristo les dice, ustedes, generación maligna y perversa o infiel, conocen bien discernir los tiempos, cuándo va a llover, cuándo es que va a acontecer esto, pero de este tiempo tan simple y que está totalmente detallado, ¿no lo conocen? Bueno, el mismo problema que tuvieron los judíos, con intención o sin ella, fracasaron, porque fue un puñado de personas muy chico, muy pequeño, que recibió al Mesías en ese momento. Encontramos que al final de su resurrección eran 120 personas. No tuvieron, la tierra no ha tenido otro predicador tan bueno como el Mesías, el Cristo, el Rey de Gloria, que no les hablaba como los demás fariseos, les hablaba como el que era, que tiene poder y autoridad en lo que estaba hablando. Amén. Y ni con toda esa revelación y manifestación entendieron el tiempo. Bueno, nosotros encontramos en el Evangelio de Juan capítulo, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Lo mencioné yo desde el principio. No se ha oído decir que alguno abriese los ojos a un que nació ciego. Ya lo leímos. Lucas capítulo 17 versículo 26. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué cosas se manifestaron en esos tiempos? La Biblia nos lo dice constantemente. Cuando Pablo dice a Timoteo que los finales serían tiempos difíciles, tiempos peligrosos, también nos habla con detalle qué son las manifestaciones, qué es lo que estaría aconteciendo. Y claramente lo detalla, a veces ya no se quiere ni mencionar, pero una de las que habla aquí de Noé y de Sodoma es la misma. Una, el aborto ya es algo que todos, aún casi hasta creyentes, lo están aceptando como algo normal. Pero luego entramos a otra cosa: se casarán y se darán en casamiento. En otras palabras, se divorciarán con una facilidad, sin ningún respeto. Los fariseos tenían esa mentalidad también. En una ocasión le dijeron a Jesucristo: Señor, si ¿puede uno dejar a su esposa o divorciarse de su esposa por cualquier cosa? En otras palabras, el día de ayer me hizo unos frijoles, estaban asados los frijoles, ¿la puedo divorciar? ¿La puedo soltar? Por cualquier cosa. No le estaba poniendo cosas difíciles, cualquier cosa. Se levantó en la mañana y tenía el pelo por ninguna parte, y que la voy viendo parecía que era otra mujer. Y claro, Jesús le respondía: hipócritas, ¿no habéis leído las escrituras? ¿No habéis leído lo que dice la palabra de Dios? Que en el principio Dios los creó varón y hembra, y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ya se habían olvidado de eso también. Bueno, el divorcio. Lo otro que sucedió en Sodoma y Gomorra, lo habla con mucho detalle la escritura, es el homosexualismo. Ahorita ya ni para qué hablar de estos asuntos. Jesús está diciendo: estas señales son las que estarán aconteciendo antes de mi retorno. Son señales que ustedes deben de conocer. No deben de aceptarlo como algo normal. Es algo totalmente fuera de orden. Son cosas anormales. Pues estoy repitiendo la palabra, ¿verdad? Ok, vamos a ir 1 Tesalonicenses capítulo 5. Recuerde que esto es un principio de unas enseñanzas que para cuando ya terminemos usted va a conocer bastante de este asunto. Es más, va a estar bien preparado, va a tener la valija ya preparada. Cuando se va a vacaciones, mi hijo Ismael sale con, si va a la escuela a llevar a Ethan, cuando sale donde quiera que va, lleva un montón de valijas, un montón de cosas.
mete sus cosas ahí, sus juguetes, mete sus almohadas, su cobija, su gorra que no se quita ni para dormir. Ethan es especial, usted ya los que ya conocen. Y si le dice algo, Ethan, pero calla boca. Esa es la palabra de él. Quiet mouse. Que no le diga nada de esto, ¿verdad? Porque él ya preparó su valija. Y no cuando va a las vacaciones la familia. Yo cuando voy a vacaciones agarro una maleta chiquita, que voy con la familia porque me arrastran. Llevo una maleta chiquita, llevo 2, 3 ropas, ¿verdad? Todo completo. Y me dicen, Daddy, pero vamos a estar varios días allá. Pero allá también hay lavadoras, ¿no? Pues sí, pero dice, pero va a ser la misma. ¿Y qué tiene que ver que sea la misma? La gente que miro un día no la vuelvo a ver hasta ya. Los que me van a ver van a ser otros diferentes. Y dice, ¿para qué tanto? Y yo con una valijita que llevo allí en la mano colgada. Una ocasión usé la valija donde llevaba la computadora. Dice, ¿para qué tanto? No, mi familia a veces quieren adquirir un carro especial, algo que les lleve las valijas para allá. En avión no quieren irse porque les cobran tanto dinero por las valijas. Y al último no usan casi nada, solamente un short andan por allá, qué sé yo. A veces saco la cobija aquí, ¿verdad? De la familia. ¿Dónde me quedé? Vea. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 adelante. Ahí sí es Pablo, póngale mucha atención a esto. Pero acerca de los tiempos y de las fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Le está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ponga atención. Una iglesia que no tienen mucho tiempo en el conocimiento del evangelio, pero estaban bien armados y bien preparados, con un conocimiento bastante amplio del retorno de Jesús. Se los había hablado Pablo y se lo agarraron y lo abrazaron y lo conocían. Dice, pero acerca de los tiempos y de las fechas no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Diga usted conmigo, los tesalonicenses sabían perfectamente. ¿Okay? Y luego dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo le está diciendo, ustedes conocen de los tiempos y conocen de las ocasiones, o de los tiempos y las fechas. ¿De qué tiempo está hablando? La Biblia describe 2 tiempos. Yo lo he predicado mucho. 2 tiempos. Recuerde, 2 tiempos. El tiempo de primavera y el tiempo de otoño. Y nosotros tenemos que abrazarlos y entenderlos y darles vuelta. ¿Quiere conocer las cosas que van a acontecer el día de mañana? Estudie los tiempos, que son 2, y las fechas, o los moed. El hermano Daniel nos habla mucho de esto, los tiempos o las fechas asignadas, establecidas. Estudien estas cosas, porque en ellas está la revelación de las apariciones o de las manifestaciones de Dios en la tierra. Dios va a aparecer en cada una de esas fiestas, lo he predicado mucho. Dios no va a venir fuera de esos tiempos a estar en medio del pueblo en una forma literal. Y Pablo se lo explicó a los tesalonicenses. Los tesalonicenses lo tenían bien agarradito. No hay necesidad de estarles explicando estas cosas, pues ustedes saben perfectamente. Conocen bien los tiempos y conocen bien las ocasiones o las fechas asignadas. Cuando aquí empezamos nosotros a practicar las fiestas, que son las fechas asignadas, o los moed o moedins, muchos empiezan a pegar de gritos. ¿Qué quieren? ¿Nos vamos a convertir en judíos? Dice, ¿por qué? Yo le dije, ¿por qué? Porque estamos practicando la fiesta de los judíos. Esas fiestas no son de los judíos, dice la escritura claramente. Las fiestas santas de Dios, o las fechas asignadas de Dios, fue para los judíos y fue para todos los creyentes. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Pero la iglesia conoce muy poco de este asunto. Usted escuche las iglesias, escuche el evangelio, y hablan muy poco de las fiestas. Y ellas son las que nos profetizan de las apariciones o las manifestaciones del Dios divino en la tierra. Y conocemos ya por las escrituras que Cristo vino ya en las primeras 3 fiestas. Estuvo presente. ¿Cuántos conocen eso? Que estuvo en la Pascua, los primeros frutos y los panes sin levadura. Y en la 4ª fiesta, que es la fiesta del Pentecostés o de las semanas, ¿quién estuvo allí presente?
En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo. Nos quedan 3 fiestas. Y luego vamos a seguir adelante para entenderlo un poquito mejor. Hay un versículo que yo les aconsejo. Recuerde, son 7 fiestas. La Pascua, diga conmigo, la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. ¿Okay? Tenga esas 7 fiestas bien agarraditas para que pueda entender los 2 tiempos, que son primavera y otoño. Y es una forma simbólica tan bonita de entenderlo. Primavera significa, ¿qué es lo que acontece en la primavera en la tierra con las plantas? Empiezan a salir de la tierra. Simbolismo de resurrección. Los árboles que estaban muertos por el invierno empiezan a soltar sus hojitas y empiezan a volver en la vida, dando a entender que Cristo Jesús vendría de la tierra. Hablando de la resurrección. Otoño, ¿qué es lo que acontece en otoño? Los árboles empiezan a soltar, ¿qué? Sus hojas, dando a entender que ahora el Cristo viene de arriba. Sí, todo es una forma simbólica. El Señor nos lo enseña en una forma tan practicada por el pueblo de Israel y por todos los hombres, los seres humanos en la tierra. Aún en nuestro tiempo moderno todavía conocemos nosotros de cómo nacen los frutos y cómo se producen o se siembra y se cosecha, etcétera, etcétera. Vea el versículo que es clave para entender un poquito la redención, y está en Oseas capítulo 6 versículo 1. Para que no se le vaya a pasar nada de esto y ya esté como las 5 vírgenes con la lámpara bien preparada con aceite para el día de la aparición del novio. ¿Cuántos dicen amén? Oseas capítulo 6 versículo 1 nos habla de la redención en una forma tan directa, tan hermosa. Dice así el profeta: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Traducción lengua actual, yo me lo escribí ese pasaje para que lo entiendan un poquito mejor. Es uno de los versículos un poco difícil de entender ese al principio, pero estos hombres ya acomodaron en otra traducción lo que realmente está diciendo en una forma más entendible, más bien dicho. Dice así en la traducción lengua actual: volvamos a Dios, aunque él nos ha castigado mucho, también nos da su perdón. ¿Cuántos consideran eso? La tierra es castigada por Dios por los juicios que derrama, porque son derramados sobre la tierra por la maldad del ser humano. Pero en ese proceso Dios también nos perdona. Él es grande en misericordia. Versículo 2. Apúntelo, no se lo olvide, porque de esto entiende usted qué es lo que está por suceder, cómo se acontecen las cosas. Capítulo 6 versículo 2 del libro de Oseas. Dice: nos dará vida después de 2 días. Ok. Un día delante de Dios es ¿cuánto? 1000 años. Muy bien. Después de 2 días, si usted conoce la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia es separada en 3 tiempos de años. Los primeros 2000 años nos llevaron al pacto de Dios con Abraham. Los segundos 2000 años nos llevaron de Abraham a Jesús. Y los últimos 2000 años nos llevan de Jesús a Jesús, en este caso, al retorno. De su resurrección y su retorno. Y nos queda el último día, que es el milenio, que es el día que ya estaremos todos allí unánimes. ¿Qué le parece? Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. ¿Está contento por ello? Nos dará vida después de 2 días. Recuerde, Jesús tuvo 3 días en la tierra también. Es un paralelo que Dios está haciendo para que ninguna persona, por poco que conozca, pueda entender estas cosas con facilidad. Dice: en el tercer día nos resucitará. ¿Cuándo Jesús resucita? Al principio del día primero de la semana, que viene siendo el tercero de estar en la tierra. Y cuando la Biblia lo describe y lo detalla como con intención. Dice: muy temprano en la mañana. Estábamos en el tercer día. Recuerda, el domingo empezó unas 12 horas antes, porque empezaba en la tarde del día anterior. Al amanecer, dice, muy temprano, antes de que rayase el sol, fueron las mujeres a ver la tumba y encontraron que la piedra estaba removida. Y se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí.
al tercer día nos resucitará en el principio del día, en el principio del otro 1000 años. Antes de que empiece a iniciar en los 1000 años, al terminarse los 2000 años, en ese momento Jesucristo nos está diciendo por su palabra que Cristo retorna por su pueblo. ¿Cuánto le damos gloria? Somos redimidos. Dice, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Estaremos en su presencia. Y luego el verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y luego viene y nos dice, y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía, siempre Dios empieza de arriba hacia abajo. Dice, como la lluvia tardía y temprana la tierra. Traduciendo, Dios dice así, como la lluvia que riega la tierra en otoño y en primavera. Hablando de los dos tiempos, Jesucristo, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, y dice, y viviremos delante de Él y conoceremos a Jehová como el alba está dispuesta en su salida. Quiere decir que a usted y a mí, hijos de Dios e hijas de Dios, vamos nosotros a conocer a nuestro Dios después de la resurrección, después de ser arrebatados. Empezaremos a conocer a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar en conocer a nuestro Dios? ¿Un año? ¿100? ¿1000? ¿1 millón? ¿1 trillón? Por toda la eternidad estaremos conociendo a nuestro Dios como hijos e hijas, y nunca llegaremos a conocerle en su capacidad, en su totalidad, porque Dios es infinito. Infinito en su conocimiento y en su sabiduría y en su poder. Pero seremos enseñados por Dios. Los ángeles, querubines y serafines y ángeles de su poder estarán anonadados viendo a los hijos de Dios siendo enseñados por el creador del universo. Y ellos no entenderán ni, como dicen en mi tierra, ni la opo redondo van a entender, pero nosotros seremos llenos del conocimiento del Señor. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Mateos 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Voltea a su hermano y dígale, mira que no te dejes engañar. Les voy a hacer una pregunta aquí, a ver si qué tan buenos discípulos son, buenos estudiantes. Aquí se encuentra Jesús en el monte de los olivos. En esta escritura dice que los discípulos se le acercaron aparte y le preguntan, dinos cuándo va a acontecer esto. ¿Alguien recuerda de qué estaban hablando? ¿Alguien entiende de qué estaban hablando? Recuerde, ese día, alguien me dice, ¿qué día fue ese? Cuando hicieron esta pregunta. Se las pongo difícil, ¿verdad? Pero un estudiante la idea de conocerlo así. ¿Cómo? Cuando fue al monte orar. Bueno, casi Jesús iba al monte a orar, pero no, vamos a hacer más fácil porque el tiempo se me va. El 10 del mes de Aviv o Nisan, Jesús descendió conforme el profeta Miquías lo había revelado, montando un burrito, yendo al templo, y se presentó como el rey de Israel. Usted conoce ese día, lo conocemos como el Día de Ramos. Y se presentó y fue al templo y miró lo que estaba en el templo y empezó a limpiar el templo en formas simbólicas, muchas cosas importantes que está manifestando allí. Y se sienta allí, a un lado, en el atrio de las mujeres, a un lado donde usualmente lo hacía, del arca donde se ponían las ofrendas. Pero en esta ocasión, donde ponían también los judíos el cordero que iba a ser inmolado en 4 días más tarde, o ser sacrificado. Y allí Jesús se sentaba y era preguntado. Se le acercaban los fariseos, saduceos y herodianos y todos los demás a hacerle preguntas difíciles, y a todas les daba respuesta y se maravillaban. Pero los discípulos se habían desilusionado un poco en el proceso del día. Estuvieron allí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde casi. Y los discípulos, un poquito desanimados, iban saliendo y pensando que Jesucristo andaba desanimado también como ellos. Al salir para cambiarle un poquito la mente, el problema que tenía allí de lo que el pueblo no lo había aceptado como el rey, entonces le empezaron a apuntar: mira, Señor, qué rocas tan gigantescas en este templo. Y luego entonces Jesucristo les da una palabra.
De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Entonces se van al monte de los olivos, que no está muy lejos, se sentaron allá, y cuando están aparte empiezan a decirle: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y Jesús les empieza a dar detalle. En la escritura que sigue empieza a hablar de la destrucción que vendría sobre el templo, que aconteció unos 37 años más tarde, cuando viene Tito, el general romano, y destruye el templo. Pero les empieza a dar detalle de todo lo que va a acontecer en el futuro. Los discípulos: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá. Vamos a leerle para no errarme. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, recuerde que sentaba allí porque al otro día tenía que volver al templo. Por 4 días tenían que estar en el templo, hasta donde se ofrecía el cordero. El cordero que se ofrecía año tras año, por cuestión de celebración de la Pascua. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, destrucción del templo, qué señal habrá de tu venida, el retorno. Pero no está hablando del rapto ahí, está hablando de su retorno. Dice: y del fin del siglo. ¿De qué fin? Del fin del milenio. Entonces está hablando como que se brinca el rapto. ¿Por qué? Porque el rapto está oculto para la mayoría y le sería revelado a la iglesia, a la novia. Y usted y yo debemos de conocer ese asunto. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la novia, y todos los creyentes en la faz de la tierra. Imagínense el problemón que tiene una muchacha que está esperando al novio y no sabe cuándo va a venir. Imagínense, el novio le dice: nos vamos a casar y voy a ir por ti en tal fecha, nos voy a presentar y la muchacha no sabe. ¿Qué cosa? Eso no se debe hacer. Jóvenes que todavía no se han casado, no hagan eso, porque usted hace eso y no le da correctamente la fecha y el tiempo en el cual usted va a ir. Puede ir y no lo está esperando ninguna novia, posiblemente lo está esperando el suegro con una retrocarga. Pastor, ya voy a terminar, me quedan 20 segundos. Recuerde que estamos iniciando estas enseñanzas, usted se va a gozar conforme vamos caminando. Segunda de Pedro 3:3. Sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que son de burla. Esto quiero que se lo aprendan. Usted ha hablado de la palabra apostasía. Ha escuchado de la palabra blasfemia. La palabra blasfemia, según los estudiosos bíblicos, es una forma irónica, burlística de hablar de las cosas santas. No es una palabra obscena, no es una palabra de maldición. No, blasfemia es hablar de Dios burlándose de Dios y burlándose de su palabra. Es lo que significa blasfemia. Dice: y que en son de burla preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de Cristo que iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. En el 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente. Su intención es voluntaria. Saben lo que está sucediendo, saben lo que va a suceder, pero lo ignoran voluntariamente. La iglesia debe de estar preparada. No hay razón alguna por la cual un creyente sea parte del camino de Dios, y más en estos tiempos. Es verdad que si el Señor no viene, nosotros nos vamos por vía la tumba. Pero déjeme decirle, solamente para adelantarle un poco, yo confío y espero que la mayoría de los que estamos aquí presentes vamos a estar y vamos a poder estar presentes al sonido de la trompeta. Se los digo no para motivarlo solamente, sino por las Sagradas Escrituras. Y lo va usted a entender, quizás hasta un poco mejor de lo que lo entiendo yo, en las próximas enseñanzas. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Lo que está sucediendo, lo esté haciendo bien el líder del presidente de Israel, o no lo esté haciendo bien, eso ya es un asunto entre él y Dios. Pero Dios lo dice por medio de Zacarías, que Dios ha puesto a Israel, lo puso como una piedra pesada, y todos los pueblos que se la quieran cargar van a ser desmenuzados. Es un pequeñito pueblo de tan solo 8, quizás 8 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene el pueblo de Israel? Más o menos unos 8 millones allá en la tierra. Sí, acá en Nueva York hay más, ¿verdad? O en Argentina.
Sí, hay muchos judíos por toda la tierra, pero así en el pueblo de Israel, según tengo entendido, es un pueblo muy, muy pequeño ahí en la tierra, pero hace temblar las naciones alrededor. ¿Quién es? ¿Serán muy buenos guerreros? ¿Tendrán muy buen armamento? Déjeme decirle que es increíble y las gentes se preguntan cómo es posible que ese pequeño grupo de extraños todavía sigan vivos, porque tantas naciones se lo han querido hacer que se desintegre de la faz de la tierra. Sí, los musulmanes, yo escuché esto hace mucho tiempo, el pueblo que le rodea, los primos, vamos a decir, los primos, los descendientes de Saúl, saben que si lograran desaparecer a Israel, entonces podrían bailar en las calles de alegría, porque dirían, y así también la mayoría de los gentiles, pues ¿dónde está el Dios de Israel? Dejó de existir. Pero Dios siempre va a tener un puñado de personas para manifestar. Y lo increíble es que parece está tan frágil la cosa, pero lo que parece frágil es poderoso cuando Dios está en el asunto. Amén. Así que, pueblo, espero que hayas recibido alguna palabra hoy en este día que te alienta, que te motiva a seguir adelante y a no desmayar, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, la escritura lo dice. Les invito a que se pongan de pie dándole una ofrenda de palmas más a nuestro Dios. Hablar de la profecía es un poco difícil porque no son eventos o servicios de motivación, sino de tomar conciencia qué es lo que está aconteciendo. Imagínense que nosotros seamos la generación que presenciemos el retorno del Mesías. Les dijo Jesús a los fariseos, dice que los profetas habían anhelado ver uno de esos días, uno de los días que estaban mirando ellos. Imagínense que nosotros veamos el día más esperado que la Biblia revela, el retorno del novio, el que por el plan de Dios tiene dos novias, a Israel y a la iglesia, un paralelo de Lea y de Raquel. Aquel que creó todas las cosas y que por el poder de su palabra subsisten hasta este momento. Tú te encuentras con vida en este momento, no por tus capacidades o fortalezas, no por tu buena alimentación o preparación. Te encuentras en vida porque Dios te lo concede, porque Dios te escogió para este momento. Ahí tus manos levantadas a Él, si te es posible. El altar está abierto para que tú presentes tu causa hoy en esta mañana, como acostumbramos hacerlo aquí en la iglesia. Es ponerle a nuestro Dios lo que tanto anhelas. ¿Por qué no le preguntas con respecto de la enseñanza de este día que te revele